Los años de prohibición del alcohol, la desmedida época del jazz, los excesos y sobre todo la Gran Guerra caracterizan las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos. Gran época para vivir y también para escribir, dilucidar acontecimientos tan complejos y ser testigo de las atrocidades y los asombrosos actos de nuestra especie para discernir y expresar una época tan importante en la literatura del momento es algo que solo un genio puede volver atemporal. Si lo pensamos con detenimiento, Inglaterra y Francia también habían ganado la guerra, pero la realidad es que ganar no significa nada si en el proceso se pierde todo, cosa que por el contrario a los Estados Unidos les convertiría en la gran fuerza imparable que los llevaría a ser el país más exuberante del planeta. Es acertado decir que la guerra y sus muertes no sirvieron para crear un mundo mejor, a pesar de las impulsivas y motivantes palabras de Woodrow Wilson sobre una guerra para acabar con todas las guerras. Y este hecho lo proclamarían escritores como Hemingway y su novela Adiós a las armas, o Irwin Shaw y su novela Enterrada a los muertos. Aunque si tenemos que hablar de los escritores de la época, quizá uno de los más sobresalientes, aunque menos interesado en la política, sería Francis Scott Fitzgerald, prodigio más que capaz de entender su tiempo, verterlo en su obra y, para su infortunio, en su propia vida. Es bien sabido que Fitzgerald escribió su primera novela en un paródico impulso por reconquistar a Zelda, su eterno amor, sabiendo de primera mano y tal vez mejor que nadie que las muchachas adineradas no se casan con los jóvenes pobres. Zelda, loca de amor, nunca mejor dicho, eligió, sobre la independencia financiera, tal vez maravillada por las noches llenas de ginebra y jazz, convertirse en la esposa de la joven promesa del escritor inexperto, elección que lamentará con los años desde su cuarto de manicomio. Fitzgerald tiene sueños de grandeza y dificultades para relacionarse con los demás. Aspira a la mejor universidad que su presumible herencia puede pagar, Princeton, a la que ingresa en 1913, universidad donde hará mezquinos estudios sin llegar a titularse, conservando la frustración de no haber pertenecido al equipo de fútbol, frustración que le llevará en 1917 a alistarse en la Armada, donde cree poder alcanzar el prestigio del hombre de acción, aunque el único prestigio que conseguiría a lo largo de su carrera será el que le otorgará su primera novela A este lado del paraíso, éxito que no logra superar en su época o siquiera volver a tocar con la yema de los dedos. Fitzgerald se carcome por esas expectativas tan altas del público, expectativas que parece nunca volver a cumplir. El autor se convierte en un alcohólico que vende su talento al mejor postor para poder pagar las cuentas, perseguido por la estremecedora sombra de la bancarrota luego de una vida de derroches. Muere a los 44 años de edad, convencido de que es un fracasado del medio artístico, al más puro estilo de los personajes de sus novelas, quienes, al igual que él mismo, pasarían de ser acaudaladas promesas jóvenes a rencorosos adultos de sueños frustrados. Sus obras serían revaloradas a través de las nuevas generaciones, pero Fitzgerald nunca lo sabría. No se requiere de una mente prodigiosa para notar que las novelas de Fitzgerald en realidad nos narran su propia vida, su perspectiva del mundo, aspecto que siempre está intrínseco en la vida de cada autor. Y es que cada aspecto de su obra nos revela un poco de sí, como la manera en la que el autor convierte a su madre en un personaje tan importante para su homónimo protagonista en su primera novela, la evidente ausencia de un padre en la misma, la sublime contienda que implica conquistar a un amor imposible, los ideales de grandeza y el vulgar destino que aguardan al personaje en las páginas siguientes, como profetizando lo que será su propia vida. En cada historia, el autor vierte y derrama un poco de su estancado pensar juvenil, y así como nos deja conocer la importancia de su madre en A este lado del paraíso, para conocer lo que Fitzgerald pensaba en realidad de su padre tuvieron que pasar casi 15 años hasta Suave es la noche, quizás su obra más personal, obra en la que contrasta su decaída relación amorosa con la ideal y ficticia pareja perfecta estadounidense en la majestuosa París, enclaustrando su propia realidad en las deprimentes páginas de un libro desechado por la crítica. Caso similar a su novela El Gran Gatsby, poco trascendente en su época, algo controvertida, pero que igualmente revela el pasado, los intereses y anhelos del autor. Y es que las desventuras y desamores de estos jóvenes privilegiados, personas que nacen, crecen y heredan fortunas desmedidas, personajes que matan el tiempo en prestigiosas universidades, que bailan al ritmo del jazz bajo la luz de la luna y asisten a exuberantes fiestas llenas de excesos, tienen tan poco que ver con la realidad de los demás que, comparado con
los personajes simples y terrenales de su colega Hemingway, no es difícil entender el por qué Fitzgerald no es tan leído en Latinoamérica. Mientras los grandes autores de la época hablaban de la generación perdida, aquellos sobrevivientes a quienes los traumas de la guerra habían dejado sin raíces ni país, Fitzgerald retrataba el mundo de los años 20 enclaustrado en el aislado y selectivo mundo que pudo conocer, el de las clases altas de los Estados Unidos que habían salido victoriosas después de la Gran Guerra. Y así, el autor se convirtió accidentalmente en el narrador más importante de estos años de excesos desmedidos y sus obras en sufragios para ese selectivo mundo al que nunca pudo pertenecer y solo pudo mirar desde lejos. Pero sin duda, los relatos del autor componen la parte más completa y variada de su obra, esos relatos que plasman la esencia de su generación. Al principio, escribir y vender los relatos en las revistas más importantes de la época le habían provocado emoción y el tan codiciado dinero que necesitaba para vivir, siempre hablando de las clases altas, los lujos y la extravagancia, pasando por títulos como Un diamante tan grande como el Ritz, relato que nos muestra una familia obsesionada con su riqueza a tal punto de incluso parecer un relato de horror, o Berenice se corta el pelo, que cambia el tono de sus relatos a una narrativa más alegre, revelando elementos que aparecen en todas sus obras, aunque tal vez nunca mejor narrado que en este título: la fuerza de los personajes femeninos. En estos años de independencia femenina, el corte de cabello al estilo Bob, el abundante uso de maquillaje, la bienvenida a las faldas cortas y el adiós al corsé, embistieron esa generación con toda la fuerza del jazz y los bailes acalorados en los clubs nocturnos. Mas estas mujeres de cabello y faldas cortas, que ahora bebían y fumaban como los hombres, que tenían relaciones sexuales casuales e incluso conducían, solo buscaban a través de la pluma del autor el más anhelado sueño humano: la libertad. Libertad que inocentemente buscaban entre risas fáciles, montañas de billetes y música de jazz. Qué golpe debe ser para un hombre imaginativo casarse con un enorme montón de ropa, alrededor de la cual ha construido ideales, y descubrir que su mujer es solo una débil, llorona y cobarde montaña de afecto. Los personajes de Fitzgerald bailan, ríen, sueñan y aman hasta que llega el golpe de realidad para el que ningún ser humano está preparado. Se vierte en cada historia la violencia, la irresponsabilidad, la lujuria y el egocentrismo, y entonces las personas caen y se desbordan. Esto es verdad en todos sus relatos y en cada historia que escribió, desde los aparentemente ingenuos como El curioso caso de Benjamin Button hasta los magníficamente crueles como Primero de Mayo. Aún con todo lo anterior, un más que probable síndrome del impostor hizo que él mismo calificara su trabajo como algo mediocre y fácil antes de que la crítica pudiera arrebatarle la satisfacción. Estos trabajos le requerían bastante tiempo y esfuerzo que no siempre resultaba viable, se consideraban trabajos de segunda, tiempo desperdiciado para su verdadera obra, la novela americana. Podemos decir que Fitzgerald nunca pretendió ser un escritor de vanguardia, sino hacer de su vida una ofrenda a los gloriosos días de excesos y riquezas incontables, dejando como legado una obra que pudiera ser un reflejo del frenesí contenido de la época, de la miserable belleza del exceso. Cada escrito es un tenue pensamiento que empuja lo peor de nosotros hacia el exterior: el ego, la ambición y la indiferencia, pensares que nos regresan a la juventud, a los días en que nada parecía importar, a los días en que podías comerte al mundo, en que asegurabas que eras mejor que los demás, a los días en que cortejabas a esa inalcanzable belleza blanca de ojos azules, para inmediatamente, en un arrebato de frenesí indescriptible, en la más común, sucia y mediocre de las borracheras, perder todo por lo que trabajaste, dejar ir a las personas por las que tanto te esforzaste, haber amado tu vida, voltear y decir aún orgullosamente: sí, todo eso yo lo rompí.